Pedro Castillo. Nos acompaña Samuel Abad, él es constitucionalista y profesor de Derecho en la Universidad del Pacífico. Y comenzamos con eso, tal vez, ¿no? Con el pensar, o en todo caso, que sería ingenuo pensar que Pedro Castillo estuvo solo en este intento de golpe de Estado, ¿no? Tuvo que haber más personas con él. ¿Y qué responsabilidades tendrían estas personas? ¿Cómo estarían comprometidas con lo que ha sucedido hoy? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. En primer lugar, es importante resaltar cómo se ha podido reaccionar frente a un golpe de Estado. Es inadmisible que haya una ruptura constitucional como la que planteó el señor Castillo. Y felizmente el Congreso ha reaccionado, se ha contado con el respaldo institucional y democrático de las Fuerzas Armadas y hemos salido de esta situación que se ha suscitado el día de hoy, 7 de diciembre. Pero el tema no se agota ahí, porque el tema todavía continúa. ¿Por qué? Por un lado, las responsabilidades que significa haber dado un golpe de Estado, investigar para ver quiénes más han estado respaldando este golpe de Estado y obviamente actuar con el rigor de la ley y la Constitución, porque nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y el sistema tiene que defenderse frente a este tipo de conductas para que no vuelvan a repetirse. Es increíble cómo 30 años después se plantea una situación de golpe de Estado. La palabra disolver, que ya había pasado a la historia, la hemos repetido y escuchado el día de hoy y eso es inadmisible. ¿Corresponde cárcel para Pedro Castillo? Sin duda, esto es un delito gravísimo, es el delito más grave que puede significar en una democracia romper la Constitución. Es lo más grave y que lo diga un presidente de la República. Esto es gravísimo, esto es inaceptable. Y además, el tema no se agota ahí, sino el tema, detrás de esto hay un tema de fondo. El país necesita una revisión de sus estructuras institucionales. Si bien es cierto, ha habido una reacción positiva frente a este intento de golpe de Estado, el Congreso ha actuado, las Fuerzas Armadas se han sometido a la Constitución, si bien es cierto esto ha ocurrido, detrás hay un problema de fondo. 6 presidentes en 6 años. ¿Cómo ¿Y se qué se explica? puede hacer, doctor Abad? ¿Qué se puede hacer, doctor Abad? Le saluda Jorge Turpo desde Arequipa. A ver, esto ya que se está haciendo costumbre, ¿no? Se encontró, digamos, entre comillas, esa fórmula de vacancia, de cuestión de confianza, esa ventana, digamos, legal que se dio con el expresidente PPK, Vizcarra y demás, la situación del señor Merino. Ahora, ¿qué reforma constitucional se tendría que hacer en todo caso de manera urgente para evitar que esto siga siendo una posibilidad de seguir, ir tumbo tras tumbo, vacando, cuestión de confianza y que no tengamos presidentes que duren ni siquiera un año? ¿Qué se necesita hacer allí en materia constitucional? ¿Cómo no, señor Turpo? Es un tema clave. ¿Por qué? Porque el problema en una democracia que está en crisis como la que tenemos no se soluciona con el cambio de personas. Es importantísimo que la señora Boluarte haya asumido la presidencia de la República siguiendo la sucesión presidencial. Eso es importantísimo. Y es importantísimo que el Congreso haya actuado correctamente, en este caso aplicando la vacancia presidencial, que era la figura inmediata ante una situación de ruptura. Eso es importantísimo. Entonces, y hay que saludarlo y hay que respetarlo, pero el tema no se soluciona ahí, porque seguimos teniendo un presidente, en este caso una presidenta, la primera presidenta en la historia republicana, pero con un Congreso en el cual no tiene ninguna mayoría, en la cual necesita el respaldo del Congreso para poder gobernar ella y su gabinete. Pero lo que usted está diciendo quiere decir que tendría que terminar el periodo. Entonces, ella ha dicho, yo me quedo hasta el 2026. ¿Eso sería lo correcto, a pesar de que hay voces que piden que se vayan todos? Desde un punto de vista constitucional de sucesión presidencial, reemplaza al presidente, la vicepresidenta, para culminar el periodo, es decir, para culminar los años que faltan, 3 años y pico, vale decir, acabaría su periodo en julio del 2026. Pero reitero, este no es un problema de normas, este no es un problema de reglas solamente, es un problema de crisis de la democracia. Es un problema en el cual el ciudadano no se siente representado, miren las encuestas, ni por el Ejecutivo ni por el Congreso. En consecuencia, hay que pensar qué hacer para que el sistema democrático en el país se fortalezca, y para que se fortalezca hay que revisar las causas profundas de este problema. El señor Turpo decía vacancia, cuestión de confianza, disolución del Congreso. Eso. Hay que revisar el modo como se organiza el poder en el país.
Tenemos instituciones que datan del siglo XIX, tenemos instituciones que hay que revisar. No se ha tomado en serio algo que se suele llamar en la teoría la sala de máquinas de la Constitución, donde se maneja el poder. Hay que revisar eso, la responsabilidad del presidente de la República, hay que revisar la vacancia presidencial, hay que revisar la investidura, la cuestión de confianza, las relaciones Congreso-Ejecutivo. ¿Por qué? Porque una Constitución no solamente debe ser un texto escrito que todos debemos respetar, debe tener un objetivo: garantizar gobernabilidad, garantizar estabilidad, garantizar legitimidad. Y eso es lo que nos está faltando, y por eso es que es importante revisar en serio los problemas que presentamos hoy día para cambiarlos. Y eso implica una reforma política, que no se hace, disculpe la interrupción, de la noche a la mañana. Sin duda, y de hecho vamos a profundizar en el tema, vamos a escuchar los titulares de esta media hora y vamos paso a paso. ¿Cuál debería ser el primero para comenzar este cambio importante y que dejemos de tener presidentes cada 2 por 3? 19. Vamos a retomar la conversación con el constitucionalista y profesor de Derecho de la Universidad Pacífico, Samuel Abad, que nos acompaña en estudios y con quien estábamos tratando de buscar la primera llave, el primer candado que se podría poner para que esta situación política no continúe como lo estamos viendo, ¿no? 6 presidentes en 6 años y la posibilidad de que en poco tiempo Dina Boluarte tenga que salir también de la presidencia porque el Congreso así lo decide. Por ejemplo, ¿cómo evitar que esto suceda constantemente? Bueno, en primer lugar hay que revisar el modelo que tenemos en la actualidad. El Perú desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, ha adoptado un modelo presidencial, pero a lo largo de la historia ha incorporado figuras parlamentarias con la finalidad de controlar los posibles excesos del presidente de la República. Esto ha ocurrido desde el siglo XIX hasta la fecha. Al final hemos tenido un sistema que es una fusión, un sistema que es una suerte de híbrido, donde se han juntado una serie de instituciones que responden a tradiciones distintas y que no funcionan operativamente siempre, particularmente cuando vemos una realidad política como la que tenemos. Es decir, puede ocurrir que tengamos un presidente con mayoría en el Congreso. Si tenemos un presidente con mayoría en el Congreso, tenemos un hiperpresidencialismo, un presidente absoluto, casi un monarca, nadie lo controla. Podemos tener un presidente sin mayoría en el Congreso, donde vamos hacia un presidencialismo parlamentarizado, donde el Parlamento al final puede sacar o vacar al presidente de la República. Pero también podemos tener, como ha ocurrido aquí, un presidente que no tiene nadie en el Congreso, a nadie, y que puede tener incluso un Congreso que ninguno tiene mayoría, está totalmente fraccionado. Entonces, no solamente es débil el Ejecutivo, sino también es débil el Congreso. Entonces, todo esto hay que revisarlo porque hay instituciones que no funcionan. Hay instituciones que han sido copiadas de todas las experiencias y que en una realidad como la nuestra ya no son operativas, más aún porque la sociedad peruana ha cambiado. La sociedad peruana no es la sociedad del siglo XIX, es una sociedad multicultural, con diversos intereses y que hoy día, lo demuestran las encuestas, no se siente representada. Y es grave en un país que su ciudadanía no se sienta representada con sus instituciones, porque eso favorece la crisis del sistema y no garantiza gobernabilidad. ¿Qué es lo que hay que revisar? No es un tema fácil, no hay una receta, pero hay que comenzarlo a pensar y sería importante que en esta etapa a actuar. Ese es el tema. ¿Cuál sería el primer? Y plantear seriamente. Sin duda, el primer paso. ¿No? Jorge Turpo tiene una pregunta desde Arequipa. Sí. Doctora, hablando de representación y demás, hoy en el Congreso hubo congresistas que emitieron su voto en contra de la vacancia y otros que se abstuvieron. 6 votaron en contra, 10 se abstuvieron. ¿Ellos pueden ser considerados golpistas? ¿Qué dice la Constitución respecto al voto de cada representante en el Congreso? Por ejemplo, la Constitución establece, esto es histórico, esto viene del siglo XIX, lo hemos copiado de otros países, que los congresistas son inviolables por sus votos, sus opiniones. O sea, los congresistas pueden votar como quieran y no son responsables. Es decir, la respuesta está en esta figura que creo yo también que deberíamos revisar. Por ejemplo,
El Congreso puede aprobar leyes inconstitucionales que implican gasto público, que luego son declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. El Estado ha gastado montones de dinero en esas leyes que luego fueron declaradas inconstitucionales y con el congresista que aprobó esa ley no pasa nada. Esos temas son los temas a los cuales me refiero. Contestando a su pregunta, pueden decidir no vacarlo y no pasa nada. Lo que quieran. Muy bien, vamos a despedirlo. Muchísimas gracias al doctor Samuel